Aprendo en casa. Hola queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en casa. El día de hoy trabajaremos matemática con la actividad titulada Identificamos fracciones equivalentes. Veamos de qué se trata. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a representar porciones de un producto con fracciones y a identificar sus porciones equivalentes. ¿Qué tomaré en cuenta? 1. Representar fracciones de manera gráfica. 2. Identificar fracciones equivalentes en situaciones cotidianas. 3. Explicar el procedimiento de comparación empleando la resolución de las situaciones de equivalencia. ¿Qué necesitaré? Hojas o cartulina de reuso, tijeras, lápiz y regla. Para poder empezar, vamos a conocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy. Hoy reconoceré e identificaré fracciones equivalentes empleando diversas estrategias. Iniciamos. En esta actividad te invitamos a representar las fracciones con rectángulos de papel o cartulina. Corta varios rectángulos iguales. Pueden ser del largo de las hojas de tu cuaderno. Estos rectángulos los doblarás en 2, 4, 8 o más según se indique en las situaciones que se te presentarán. Desarrolla. Andrei compró medio molde de queso paria, como vemos en la imagen, solo la mitad del queso, y 2/4 del molde de queso mantecoso. Como vemos en esta otra figura, tenemos al queso mantecoso dividido en 4. Andrei solamente compró 2/4. Don Fabián lo atendió rápidamente y le entregó los productos. Andrei, al recibirlos, empezó a comparar los tamaños y lució algo confundido. Luego se produjo la siguiente conversación. Don Fabián le dijo: ¿Sucede algo? ¿No está conforme con su pedido? Andrei le responde: Pensé que recibiría más cantidad de queso mantecoso que de queso paria, pero veo que son la misma cantidad. Todo está bien. Me confundí al realizar el pedido. ¿Cómo comprobar que las dos porciones de queso son equivalentes? ¿Cómo lo podemos comprobar? Para eso vamos a aplicar varias estrategias. Vas a elaborar una lista de porciones de queso que tengan el mismo tamaño. Lo haremos a continuación. Representa con los rectángulos las porciones de queso que compró Andrei. Dobla por la mitad un rectángulo y en 4 partes iguales el otro. Veamos primero el queso paria. Como sabemos, se ha dividido en 2 partes, ¿verdad? Como vemos aquí. Y también observamos la porción de queso que compró Andrei. Ahora dime, ¿en cuántas porciones se partió el queso? Muy bien, el molde de queso se partió en 2 porciones. ¿Y cuántas porciones compró Andrei? Según lo que hemos observado y lo que nos decía en el problema, Andrei compró una porción, ¿verdad? ¿Y qué parte del queso compró Andrei? Andrei compró una de las 2 porciones, es decir, compró un medio, ¿verdad? Medio molde de queso. Y recuerda que cada porción es la mitad del molde de queso, como se observa en la imagen. El queso está dividido en 2 partes y Andrei solamente compró uno. Veamos ahora el queso mantecoso. Vas a dibujar las porciones en las que se partió el queso mantecoso. ¿En cuántas porciones se partió? Claro, se partió en 4, ¿no es así? Y dime, ¿cuántas porciones compró Andrei? Claro, Andrei compró 2 porciones.
¿Y qué parte del queso compró Andrei? Andrei compró 2 de 4 porciones, es decir, compró 2 cuartos de queso. Cada porción es de 1/4 del molde del queso. Como puedes observar en la imagen, cada una de las partes es 1/4. Grafica entonces la porción de queso que compró Andrei. Ahora, como vemos, de las 4 partes, Andrei compró solamente 2. Podemos graficarlo de la siguiente forma. Puedes encerrar o puedes pintar. Andrei compró 3 porciones de un molde de queso andino partido en 8 partes iguales. Ahora desea comprar la misma cantidad de queso paria, pero observa que el molde está partido en 16 porciones iguales. ¿Qué fracción del molde de queso paria debe pedir? ¿Qué fracción debe pedir? Para saberlo, vamos a observar cómo se han representado las porciones de queso que compró Andrei. Luego emplea los rectángulos y representa gráficamente la cantidad de queso paria que debe comprar. Y empezamos con el queso andino, que está dividido en 8 partes iguales, ¿verdad? De las cuales 3 porciones son lo que compró Andrei. Dime, ¿qué fracción del molde de queso representa cada porción? Cada porción que compró Andrei representa 1/8 del molde de queso. Veamos ahora al queso paria. Está dividido en 16 partes iguales. Y dime, ¿qué cantidad debe pedir? ¿Qué cantidad de queso paria debe pedir para que sea la misma cantidad de queso andino? Vamos a averiguarlo a continuación. Pero antes, dime, ¿qué fracción del molde de queso representa cada porción? Ah, muy bien. Cada porción representa 1/16 del molde de queso. Ahora, para saber cuántas porciones de queso paria debe comprar Andrei, debes colocar los rectángulos de la siguiente manera, uno encima del otro, para poder compararlos. En la gráfica se observa que una porción del molde de queso andino equivale a, muy bien, 2 porciones de queso paria, ¿verdad? Entonces dime también, por lo tanto, Andrei debe pedir, ¿cuántas porciones debe pedir? Ah, muy bien, debe pedir 6 porciones, ¿verdad? 6 porciones del molde de queso paria, es decir, 6/16. Representa en forma simbólica la situación anterior mediante fracciones. Vemos en primer lugar el caso del queso andino. Las porciones compradas por Andrei fueron 3, ¿verdad? Eso se coloca en el numerador. Y para encontrar el denominador nos preguntamos, ¿en cuántas porciones se partió el queso? Ah, muy bien, se partió en 8 partes. Ese número se coloca en el denominador. Como sabemos, Andrei compró 3 porciones de un total de 8. Andrei compró 3/8 del molde de queso. Ahora, veamos el queso paria. El queso paria, como sabemos, se dividió en 16 partes iguales. Y vemos que en el numerador colocamos las porciones compradas por Andrei, que fueron 6. ¿En cuántas porciones se partió el queso? Nos hacemos esa pregunta para encontrar el denominador. Entonces respondemos que se partió en 16 porciones. Andrei entonces compró 6 partes de un total de 16, ¿verdad? Porque fueron 16 partes y Andrei solamente compró 6. Andrei compró entonces 6/16 del molde de queso. Como ambas porciones son del mismo tamaño, entonces igualamos las cantidades. Podemos decir que 3/8 es igual a 6/16.
Es decir, estas fracciones son equivalentes. Y recuerda, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 3 porciones de 1/8 de queso paria y una porción de 1/2 de queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? ¿Qué cantidad crees que le faltaría? Para saberlo, representa gráficamente las porciones de queso que tiene Don Fabián con los rectángulos, como ves en la imagen. Entonces, vamos a ir pintando según las porciones que le quedaron a Don Fabián. Le quedaron 3 porciones de 1/8 de queso paria, ¿verdad? Entonces pintamos 3 porciones. Y también le quedó una porción de 1/2 de queso mantecoso y lo pintamos así. Dime, luego de observar la gráfica, ¿a cuántos octavos equivale la fracción 1/2? ¿A cuántos octavos equivale? Claro, equivale a 4 octavos, ¿verdad? Entonces, medio molde de queso equivale a 4 octavos. Une las porciones que tiene Don Fabián en un solo rectángulo, como vemos a continuación. Vemos que las porciones de queso paria fueron 3, entonces tenemos 3 octavos. Y también tenemos 1/2 de queso mantecoso, pero sabemos que 1/2 de queso mantecoso es igual a 4 octavos. Ahora, al final vemos la porción que falta para completar el molde de queso. ¿Cuánto será? ¿Qué fracción le falta para completar el molde de queso? Ah, muy bien, le falta 1/8 del molde, porque recuerda que teníamos 3 octavos de queso paria más 1/2 de queso mantecoso que equivale a 4 octavos, serían hasta ahí 7 octavos. Entonces, si el total es 8, me faltaría solamente 1/8. Iniciamos el reto 1. Don Fabián tiene moldes iguales de queso. El primero está dividido en 4 partes iguales y el segundo en 8 partes iguales. Si vende una parte del primero y 3 partes del segundo, entonces responde. Pero antes vamos a ver la gráfica. Sabemos que uno de los moldes de queso está dividido en 4 partes iguales, por lo tanto cada una de las partes será 1/4. Y el segundo molde está dividido en 8 partes iguales, entonces cada una de las porciones será 1/8, ¿verdad? También sabemos que ha vendido una parte del primero, es decir, 1/4, y 3 partes del segundo, es decir, 3 octavos. Dime, ¿cómo sabe Don Fabián qué parte de un molde ha vendido? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo crees que lo sabe? Ah, muy bien, lo sabe porque usa la estrategia de graficar y pintar las partes vendidas. Y dime, ¿a qué parte de todo un molde equivalen las porciones vendidas? ¿A qué parte? Ah, muy bien. 1/4 del primer molde y 3 octavos del segundo molde. Ahora vas a representar cuántas porciones con los rectángulos cada uno de los quesos y sus porciones, como lo hemos hecho hace un momento. ¿Cuántas porciones de 1/8 se necesita para tener una de 1/4? ¿Cuántas porciones se necesitan? A eso lo podemos ver utilizando nuestro gráfico. Necesitamos 2 porciones de 1/8 para tener una de 1/4. Y dime, ¿qué parte de un molde entero vendió? ¿Qué parte vendió? Como sabemos, él vendió 1/4 del primer molde de queso y 3 octavos del segundo molde, ¿verdad? Entonces podemos decir que él vendió 1/4 más 3 octavos, pero
sabemos que 1/4 equivale a 2/8. Entonces podemos sumar 2/8 más 3/8, que sería en total 5/8. Esa sería la parte que vendió en total de un molde. ¿Y cómo sabe don Fabián qué parte de un molde ha vendido? ¿Cómo lo sabe? Claro, él lo sabe porque ha utilizado los gráficos para representar las fracciones equivalentes y luego al final poder sumar como lo hemos hecho nosotros, 2/8 más 3/8. Iniciamos el reto 2. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 2 porciones de 1/8 de queso paria y una porción de 1/2 de queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? ¿Qué cantidad le faltaría? Recuerda que tiene de queso paria 2 porciones de 1/8 y de queso mantecoso una porción de 1/2. Entonces, ¿cómo podremos saber qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? Para esto vamos a representar con los rectángulos que elaboraste en la actividad anterior las porciones en las que se divide cada queso. Vamos a juntar las porciones que tiene don Fabián. Por ejemplo, sabemos que tiene 2 porciones de 1/8 y tiene 1/2, ¿verdad? 1/2 de queso mantecoso, pero sabemos también que 1/2 es igual a 4/8, ¿verdad? Son fracciones equivalentes. En total, entonces tiene 2/8 más 4/8 serían 6/8, ¿verdad? ¿Cuánto le faltaría? Muy bien. Al final vemos que le faltan 2/8, ¿verdad? Le faltan 2/8. ¿Cómo resolviste el problema? ¿Cómo lo resolviste? Muy bien, lo hemos resuelto graficando en primer lugar las fracciones, ¿verdad? Las porciones de queso que tenía, tanto el queso paria con el queso mantecoso. Luego hemos encontrado la fracción equivalente, en este caso la fracción equivalente a 1/2, que sería 4/8, ¿verdad? Luego de haber encontrado la fracción equivalente, hemos podido sumar 2/8 más 4/8. Entonces sabemos que tiene 6/8, ¿verdad? Y ahí nos hemos podido dar cuenta que le faltan solamente 2/8. De esa manera hemos resuelto el problema. Para seguir aprendiendo, organiza tu tiempo para que puedas desarrollar más actividades que te permitan seguir aprendiendo con recursos diversos e interesantes como el siguiente. En tu cuaderno de trabajo de Matemática 4, desarrolla las páginas 65, 66, 69, 70 y 71. Piensa y reflexiona. ¿Los rectángulos te ayudaron a entender mejor la situación? ¿Tú qué dices? ¿Nos habrán ayudado a entenderla mejor? Claro que sí, ¿verdad? Porque gracias a esos rectángulos hemos podido comparar visualmente, de manera gráfica, las porciones de queso que tenía don Fabián en cada uno de los casos que se presentaron. De esa manera, al observarlos, hemos podido comparar y encontrar la respuesta a cada pregunta. Y dime también, ¿en qué actividades de tu vida diaria comparamos dos cantidades? ¿Por qué? Responde esta pregunta con tus propias palabras, en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Evalúa tus aprendizajes. Piensa en el desarrollo de esta actividad y marca las casillas de acuerdo a tus progresos. No te olvides que puedes marcar lo logré, tuve dificultades o no lo logré. Felicitaciones, hiciste un gran trabajo el día de hoy. Recuerda, cada día me sorprendes más.
Espero que este video te haya gustado y que te sirva para realizar la actividad del día de hoy. Cuídense mucho y nos estaremos encontrando en un próximo video con una nueva actividad de Aprendo en Casa.